Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. ¿Qué es una simple cuidadora glorificada que manipuló a un hombre moribundo? El abogado de mi hermana, Siena, estaba a unos 5 metros de distancia. Su dedo apuntaba hacia mi rostro como si fuera un arma, y sentí como cada sílaba se clavaba en mi pecho. La sala del tribunal no estaba girando exactamente, pero los bordes de mi visión se habían vuelto borrosos, difusos. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos, un golpe sordo que ahogaba los murmullos del público detrás de mí. Mi madre, Patricia, sostenía la mano de Siena en la primera fila. Su expresión estaba cuidadosamente acomodada en lo que ella probablemente creía que parecía tristeza, aunque en realidad parecía más bien algo costoso y calculado. Siena soltó un sollozo que sonó ensayado. Practicado. Que ella nos robó los últimos años que tuvimos con él, lloró, secándose unos ojos completamente secos con un pañuelo. La voz del juez atravesó la neblina. Señorita Bass, ¿tiene alguna objeción? No me puse de pie. Simplemente miré mi reloj y obligué a mis manos a dejar de temblar. Todavía no, su señoría. Estoy esperando al abogado inmobiliario. La confusión en el rostro de Siena casi hizo que los últimos 3 años valieran la pena. Mi nombre es Maya. Tengo 29 años y soy administradora privada de patrimonios. Esta es la historia de cómo dejé de ser el banco de mi familia. Durante la última década de vida de mi abuelo Edmond, fui la única persona que realmente estuvo a su lado. No solo en los días festivos o cuando alguien necesitaba algo de él, sino también en las citas médicas de los martes por la mañana y en los ataques de pánico a medianoche. Cuando su época hacía que respirar pareciera imposible. Fui yo quien aprendió a cambiar los tanques de oxígeno, medir las dosis de morfina y sostenerle la mano mientras lloraba por haber sobrevivido a su esposa. Mis padres, Richard y Patricia, tenían sus propias vidas. Vidas importantes. El negocio de consultoría de Richard. Las galas benéficas de Patricia. Mi hermana Siena tenía su exclusivo estudio de yoga y su marca de influence que mantener. Eran personas ocupadas con agendas ocupadas. Yo también estaba ocupada, administrando propiedades para clientes que sí me pagaban. Pero mi abuelo nunca se sintió como un trabajo. Él era la única persona de mi familia que alguna vez me había mirado y visto a alguien que valía la pena conocer. La demanda de emergencia que habían presentado esa mañana afirmaba que él no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó los documentos de su fideicomiso. Querían el control inmediato de su patrimonio de $8 millones. Aseguraban que yo lo había aislado, manipulado y mantenido prácticamente prisionero en su propia casa. Decían que no podía confiarse en él ni para administrar $5, mucho menos el trabajo de toda su vida. Lo que no sabían era que me había preparado para este momento exacto desde el día en que mi abuelo me llamó a su estudio 3 años antes y me dijo: Maya, cuando yo me vaya, ellos vendrán por ti. Tenemos que construir una fortaleza. Las puertas de roble al fondo de la sala se abrieron de golpe. El hombre que entró no vestía seda italiana como el abogado de Siena. Llevaba un traje gris común y corriente, ligeramente holgado en los hombros, y un portafolios que parecía haber sobrevivido varias décadas. Caminó directamente hacia el escritorio del secretario judicial y colocó sobre la madera un grueso sobresellado. Su señoría, dijo con la precisión seca de alguien que había pasado 40 años trabajando en banca. Represento al departamento fiduciario de Hawthorne National Bank. Somos los fiduciarios sucesores del patrimonio de Edmond Bass. La temperatura de la sala pareció descender 20 grados. El abogado de Siena se puso de pie de un salto, arrastrando la silla. Objeción. No hemos sido notificados de ningún fiduciario corporativo. Este es un asunto testamentario que involucra. Siéntese, abogado. El juez ya estaba abriendo el sobre. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en aquella sala repentinamente silenciosa. Observé cómo las manos de mi madre se apretaban una contra otra en su regazo hasta que los nudillos se volvieron blancos. Me miró desde el otro lado del pasillo. Confusión. Y algo más afilado. Quería ver miedo. Había pasado 15 años enseñándome a temerles. Pero yo ya no era aquella adolescente asustada de 14 años.
Yo había sido quien llevó a mi abuelo a ese banco 3 años atrás. Yo había sido quien esperó en el vestíbulo mientras él firmaba los documentos. Sabía exactamente lo que había dentro de ese sobre. El juez sacó el documento y revisó el encabezado. Luego miró a Siena por encima de sus lentes. Señorita Bass, ¿estaba usted al tanto de que los activos de su abuelo fueron transferidos a un fideicomiso irrevocable antes de su fallecimiento? Siena parpadeó. De pronto, el maquillaje perfectamente aplicado alrededor de sus ojos parecía demasiado pesado. Él estaba confundido. Por eso estamos aquí. No sabía lo que hacía. La certificación del fideicomiso dice lo contrario. El juez pasó la página. Y contiene una cláusula muy específica relacionada con impugnaciones legales. Se aclaró la garganta y leyó en voz alta. Artículo 9, sección C, cláusula de no impugnación. Cualquier beneficiario que intente invalidar este fideicomiso o cuestione la capacidad mental del otorgante perderá inmediatamente todo interés y derecho sobre el patrimonio del fideicomiso, siendo tratado como si hubiera fallecido antes que el otorgante. El silencio que siguió parecía vivo, como si respirara. La boca de mi padre, Richard, quedó ligeramente abierta. Era un hombre que había construido toda su carrera intimidando a los demás. Lo había visto humillar a meseros, contratistas y a mí durante toda mi vida. Pero ahora observaba al hombre del traje barato con algo que jamás había visto en su rostro. Miedo. Miedo puro y sin filtros. No puedes intimidar a un banco. No puedes manipular un contrato. El abogado de Siena parecía haber recibido un golpe en el estómago. Sabía exactamente lo que había sucedido. Al presentar aquella petición de emergencia alegando que mi abuelo era incompetente, no habían iniciado una batalla legal. Habían quitado el seguro de una granada mientras todavía la sostenían en las manos. Su señoría, balbuceó el abogado mientras el sudor aparecía en su frente. Retiramos la moción. Actuamos con información incompleta. La moción ya fue presentada y registrada oficialmente, respondió el juez, cerrando la carpeta con un golpe seco y decisivo. El fideicomiso está activo. El fiduciario está presente. Los activos están protegidos. Su solicitud de control de emergencia queda denegada. Mi madre soltó un jadeo agudo y se aferró al brazo de Richard como si se estuviera ahogando. Siena se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. «O tú lo sabías», escupió entre dientes, lo suficientemente fuerte para que el alguacil diera un paso al frente. «Nos tendiste una trampa». La miré directamente a los ojos. «Te dije hace 3 meses que esperaras. No me escuchaste». Ellos creían que estaban peleando contra una hermana menor indefensa que había pasado toda su vida arreglando sus problemas. Olvidaron que yo había pasado la última década administrando patrimonios para personas mucho más poderosas y calculadoras de lo que ellos jamás serían. No necesitaba gritar ni amenazar. Solo necesitaba dejar que firmaran sus nombres en la línea punteada. La trampa se había cerrado. Y fueron ellos quienes colocaron el cebo. La sala del tribunal vibraba con una energía baja y frenética. El abogado de Siena estaba inclinado sobre la mesa, susurrando desesperadamente a mis padres. Mi madre parecía querer desaparecer dentro de su costoso abrigo de diseñador. Mi padre simplemente observaba el vacío donde antes estaban sus millones, mientras su rostro adquiría un alarmante tono rojizo. Por primera vez en mi vida, parecían pequeños. Me recosté en mi silla y observé cómo se desmoronaban. Era fascinante. Como ver un edificio colapsar en cámara lenta. Primero aparecen las grietas. Después llega el estruendo. Y mientras veía a Richard secarse el sudor del labio superior con una mano temblorosa, un recuerdo regresó de golpe, afilado y claro como vidrio roto. De pronto ya no estaba en aquella sala. Estaba nuevamente en nuestra cocina, 15 años atrás. El aire olía a whisky barato y desesperación. Yo tenía 14 años. La mandíbula aún estaba inflamada por una cirugía dental de emergencia realizada esa misma mañana. El dolor latía con una molestia profunda y constante. Mi mordida estaba tan desalineada que mis molares se estaban desgastando hasta casi desaparecer,
provocándome migrañas tan fuertes que llegaba a desmayarme en clase. La cirugía había costado $12,000. Esa misma semana, la empresa constructora de mis padres se había declarado en bancarrota bajo el capítulo 7. Me sentaron frente a la mesa de la cocina. Mi madre lloraba. Los mismos sollozos teatrales que estaba usando ahora en el tribunal. Mi padre caminaba de un lado a otro mientras el whisky salpicaba sobre sus nudillos. Lo perdimos todo, rugió Richard, golpeando la mesa con tanta fuerza que el salero saltó. La casa, los camiones, los contratos, todo desapareció. Luego señaló mi rostro inflamado con un dedo tembloroso. Por su culpa. Se dirigía a mi madre como si yo fuera un mueble. Si no hubiéramos gastado ese dinero en sus dientes, habríamos podido mantener el préstamo. Habríamos sobrevivido ese trimestre. Nos dejó sin nada. Y yo le creí. Dios me ayude, pero le creí. Me quedé sentada allí, con 14 años, la boca llena de gasas y el corazón lleno de culpa, aceptando el peso de su fracaso. Lo cargué sobre mis hombros durante los siguientes 15 años. Contaban esa historia a todo el mundo. En Acción de Gracias. En Navidad. En cualquier reunión familiar. Todavía viviríamos en la casa grande si Maya no hubiera necesitado esa cirugía. Se convirtió en una leyenda familiar. Una piedra afilada que podían lanzarme cada vez que necesitaban culpar a alguien por su propia incompetencia. Siena tenía apenas 3 años entonces. Demasiado pequeña para entender lo que ocurría. Pero conforme fue creciendo y escuchando aquella historia una y otra vez en cada reunión familiar, la absorbió como si fuera un evangelio. Cuando llegó a la adolescencia, ya me miraba igual que nuestros padres. Como si yo fuera la causa de cada dificultad. De cada oportunidad perdida. Ella era el ave fénix. El nuevo comienzo. La hija que no había arruinado todo. Recibió clases de baile. Tutores privados. Amor incondicional. Yo recibí la factura. Pasé mis 20 años pagando una deuda que nunca existió. Cubría la renta cuando Richard olvidaba ahorrar para los impuestos. Compraba la despensa cuando Patricia gastaba el presupuesto de comida en almuerzos de relaciones públicas. Pensaba que si pagaba lo suficiente, si sangraba lo suficiente, algún día la balanza se equilibraría. Algún día me perdonarían por haber nacido. No fue sino hasta que empecé a trabajar para mi jefe, un hombre que realmente entendía cómo funciona el dinero, que finalmente hice las cuentas. $12,000 no llevan a la quiebra a una empresa multimillonaria. El fraude sí. La malversación sí. Gastar el capital operativo en vacaciones y autos de lujo sí. No perdieron el negocio por mis dientes. Lo perdieron porque eran codiciosos, irresponsables y arrogantes. Pero los narcisistas no pueden mirarse al espejo. No pueden cargar con su propia vergüenza. Necesitan un basurero donde arrojarla. Yo fui ese basurero durante 15 años. Ahora los observaba desde el otro lado de la sala, regresando al presente cuando escuché al abogado de Siena aclararse la garganta. Richard encontró mi mirada. Su expresión cambió a algo dolorosamente familiar. La misma que usaba cuando necesitaba dinero para la renta. Expectante. Exigente. Convencido de que yo arreglaría todo porque le debía algo. Abrió la boca. Probablemente para decir: soluciona esto. Sostuve su mirada. No parpadeé. Dejé que el silencio creciera entre nosotros, frío y pesado como una lápida. Me culpaste por tu bancarrota. Me hiciste cargar tu vergüenza durante 15 años mientras yo mantenía un techo sobre sus cabezas. Querías una carga. Acabas de encontrar una. La cuenta estaba saldada. Yo ya no iba a pagar. Siena se quedó completamente inmóvil. Esa clase de inmovilidad que ocurre justo antes de que el cristal se haga añicos. El juez acababa de informarle que, al presentar aquella demanda, prácticamente se había eliminado sola de la herencia. $8 millones se estaban evaporando frente a sus ojos. Vi el momento exacto en que lo comprendió. No era dolor.
Era el cálculo aterrador de un estilo de vida que ya no podía permitirse. Se puso de pie y se aferró a la mesa hasta que los nudillos se volvieron blancos. Entonces llegaron las lágrimas. Instantáneas. Abundantes. Sollozos dignos de un premio de la Academia. Que él no estaba en su sano juicio. Y gritó, volviéndose hacia el público y luego hacia el juez. Que ella lo obligó a hacer esto. Le lavó el cerebro. El juez frunció el ceño. Señorita Bass, esas son acusaciones muy serias. ¿Qué es la verdad? Siena me señaló con un dedo tembloroso. Lo aisló. Cambió las cerraduras. Durante 3 años intentamos verlo y ella lo trató como a un prisionero. Ese fideicomiso no es su voluntad, es la de ella. Era la opción nuclear. Abuso de una persona mayor. Influencia indebida. Las palabras mágicas capaces de congelar procesos sucesorios y desencadenar investigaciones completas. Mi padre vio una oportunidad. Se levantó de golpe, ignorando la mano de su abogado que intentaba detenerlo. Es cierto, su señoría. Ella nos prohibió físicamente entrar a la propiedad. Su voz resonó cargada de una indignación aparentemente justa. La víspera de Navidad pasada fuimos a llevarle regalos a mi padre. Nos quedamos en el porche, congelándonos, suplicando verlo. Ella cerró la puerta y se burló de nosotros desde la ventana. No permitió que un hijo viera a su padre moribundo en Navidad. El público murmuró. El juez me observó. Su expresión se endureció. Era una buena historia. Una historia convincente. La hija cruel que mantenía alejada a una familia amorosa de un anciano moribundo durante Navidad. Mantuve el rostro impasible. Pero en mi mente regresé a aquel pasillo. 24 de diciembre. 11:30 de la noche. Mi abuelo estaba acostado en la cama de hospital que habíamos instalado en la sala de su casa. Con oxígeno de alto flujo. Y con los pulmones comenzando a rendirse. Su ansiedad se disparaba cada vez que escuchaba el portazo de un automóvil afuera. Yo estaba midiendo su dosis de morfina cuando comenzaron los golpes. No eran simples toques a la puerta. Era un puño golpeando la madera como si intentaran derribarla. Me acerqué al mirilla con cautela. Richard y Patricia estaban afuera. Llevaban gorros de Santa Claus y sostenían copas de vino casi vacías. Se balanceaban ligeramente. Tropezaban. No habían ido a visitarlo. Habían abandonado una fiesta antes de tiempo y querían representar un conmovedor momento familiar para el Instagram de Patricia. «Abre la puerta, pequeña sanguijuela», gritó Richard desde afuera. «Sabemos que está ahí». Mi abuelo me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Tenía los ojos llenos de terror. «No los dejes entrar», jadeó mientras el monitor de oxígeno emitía alarmas constantes. «Por favor, Maya. No quiero que me vean así». Revisé el cerrojo. Apagué la luz del porche. Me senté en el suelo junto a su cama y le sostuve la mano hasta que los golpes cesaron y el automóvil arrancó a toda velocidad. Esa fue su amorosa visita navideña. Una incursión nocturna de personas ebrias que casi provocó un infarto a un hombre moribundo. Pero en la mente de Richard, él era la víctima. Creía su propia mentira. Así son los narcisistas. Reescriben la historia para convertirse en los héroes de cada tragedia. Su señoría, dijo el abogado de Siena, aprovechando el impulso, si el difunto fue aislado y coaccionado, el fideicomiso es inválido. Solicitamos la suspensión inmediata de la autoridad del fiduciario mientras se investiga un posible caso de abuso contra una persona mayor. El juez me miró. Señorita Bass, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Tenía las palmas sudorosas, pero mantuve las manos entrelazadas sobre la mesa. Ese era el momento. Si discutía, sería mi palabra contra la de ellos. Si gritaba, parecería inestable. Necesitaba que se comprometieran por completo. Necesitaba que lo pusieran oficialmente en el expediente bajo juramento. Miré al fiduciario y le hice una pequeña señal con la cabeza. Permanecí en silencio. Licenciado, dijo el juez dirigiéndose al hombre del traje barato,
¿El fideicomiso cuenta con alguna evidencia respecto a estas acusaciones de aislamiento? ¿Se le impidió al señor Bass comunicarse con su familia? El fiduciario no se apresuró. Abrió su portafolios con calma deliberada y sacó un pesado libro encuadernado en cuero. Estaba desgastado. El lomo estaba agrietado por años de uso. Era el diario de mi abuelo. Sí, su señoría, respondió el fiduciario. Pero no demuestra que la señorita Bass aislara al difunto. Demuestra que los demandantes lo abandonaron. Caminó hasta el escritorio del secretario judicial y colocó el diario sobre una pila de documentos. Solicito marcar esto como prueba B, el registro personal del difunto. Y lo acompaño con la prueba C, 5 años de registros telefónicos detallados de la línea registrada a nombre de Edmond Bass. Siena dejó de llorar a mitad del sollozo. El silencio repentino de su lado de la sala dijo más que todas sus lágrimas. Miró aquel libro como si fuera una bomba. Proceda, ordenó el juez. El fiduciario abrió el diario en una página marcada. De entrada del 12 de marzo. Cumpleaños de la demandante, Siena Bass. Comenzó a leer la letra de mi abuelo con voz completamente neutral. Llamé a Siena para cantarle feliz cumpleaños. Dejé mensaje de voz. No devolvió la llamada. Luego levantó el registro telefónico. Llamada saliente al número terminado en 4492. Duración, 40 segundos. Ninguna llamada entrante desde ese número durante el resto del mes. Mi madre hizo una mueca. Siena bajó la vista. El fiduciario pasó la página. Entrada del 19 de junio. Día del Padre. Leyó nuevamente. Esperé a Richard. Dijo que pasaría después del golf. Nunca llegó. Maya preparó bistec. Levantó el estado telefónico. No hubo llamadas entrantes de Richard Bass ese día. Hubo un mensaje saliente del señor Bass a las 8 de la noche preguntando, ¿vas a venir? No recibió respuesta. Era una masacre. Un desmantelamiento lento y metódico de toda su narrativa. Cada vez que afirmaban estar demasiado ocupados, mi abuelo lo anotaba. Cada vez que prometían visitarlo y desaparecían, lo documentaba. Aquel diario era una cronología de su egoísmo escrita con la mano temblorosa de un hombre que solo quería ver a su familia. El rostro de Richard comenzaba a ponerse morado. Eso es privado, protestó. No pueden leer el diario de un muerto en un tribunal. Es evidencia de su estado mental, respondió fríamente el juez. Siéntese. El fiduciario abrió la última página marcada. Entrada del 24 de diciembre. Nochebuena. La sala quedó completamente inmóvil. Era la misma noche sobre la que Richard acababa de testificar bajo juramento. La noche en la que aseguró que yo lo había excluido cruelmente de la casa. El fiduciario leyó. 11:45 de la noche Richard y Patricia llegaron ebrios, golpeando la puerta y gritando. Me asustaron. Mi frecuencia cardíaca llegó a 160 en el monitor. Maya mantuvo la puerta cerrada. No quería que me vieran así. Cerró el diario. Los registros telefónicos muestran además una llamada al 911 realizada a las 11:48 de la noche desde el teléfono del señor Bass. La llamada terminó antes de conectarse cuando cesaron los golpes en la puerta. En ese instante, la historia del hijo amoroso se vino abajo. La corte ya no veía víctimas. Veía a un hombre ebrio aterrorizando a su padre moribundo en Nochebuena. Richard se hundió en su silla. Expuesto. Señor Bass, dijo el fiduciario con calma, Maya Bass no aisló a su padre. Lo protegió. El abogado de Siena observó la montaña de pruebas acumuladas contra ellos y se aclaró la garganta. Su señoría, quizá podríamos tomar un breve receso para... Denegado, lo interrumpió el juez. Ustedes hicieron la acusación. Ustedes abrieron esta puerta. Ahora la cruzaremos. Luego se volvió hacia mí. Señorita Bass, afirman que su abuelo era incompetente cuando firmó el fideicomiso. ¿Tiene alguna respuesta? Asentí. Había llegado el momento.
Sí, su señoría. Yo no solo lo cuidaba. Yo administraba sus asuntos. Y sabía que este día llegaría. El abogado de Siena se lanzó de inmediato. Tenía 89 años. Estaba bajo fuertes medicamentos para el dolor. Era paranoico. Un cuaderno lleno de garabatos no prueba nada. De hecho, demuestra deterioro mental. Siena se sumó rápidamente. Confundía nuestros nombres. Maya le puso una pluma en la mano cuando ni siquiera sabía lo que estaba firmando. El juez miró al fiduciario. ¿El banco tiene evidencia sobre su capacidad mental? El fiduciario me miró. Era mi señal. Yo no simplemente le puse una pluma en la mano, dije. Administraba su agenda. Administraba su patrimonio. Y sabía que, en cuanto muriera, ellos vendrían por el dinero y dirían que estaba loco. Miré directamente al juez. La mañana en que se modificó el fideicomiso programé 2 citas antes de ir al banco. El fiduciario sacó otro expediente. Prueba de declaración jurada de capacidad mental firmada por la doctora Sarah Chen y el doctor Michael Okonkwo, ambos psiquiatras forenses, realizada 2 horas antes de la firma del fideicomiso. Abrió el documento. Ambos especialistas concluyeron que el señor Bass estaba orientado, lúcido y plenamente consciente de sus finanzas, así como de la dinámica de su familia. Las sesiones fueron grabadas en video. El fiduciario colocó una memoria USB sobre el escritorio del secretario judicial. En las grabaciones, el señor Bass declara claramente que está protegiendo su legado de lo que llamó los planes de gasto de Siena y del historial financiero de Richard. Siena palideció. «Esos doctores cuestan $5,000 al día», exclamó con voz aguda. «¿Quién les pagó?» «Yo no», respondí con calma. «Yo solo programé las citas». El fiduciario levantó 2 cheques cancelados. Pagados desde la cuenta del señor Bass y firmados por Edmund Bass personalmente. En la línea de concepto dice, evaluación de capacidad mental. Ambos cheques fueron cobrados hace 3 meses. Silencio. La voz del juez descendió a un tono peligroso. Permítanme asegurarme de que entiendo correctamente. Miró los documentos frente a él. Los demandantes acaban de declarar bajo juramento que Edmund Bass era incompetente. Sin embargo, este tribunal ahora tiene evidencia en video y testimonios de expertos que prueban que estaba completamente lúcido cuando firmó estos documentos. Dirigió la mirada al abogado de Siena. Eso es perjurio, licenciado. Hizo una pausa. Y dado que esta petición intentó apoderarse de bienes mediante una afirmación fraudulenta, también constituye un intento de robo. El abogado perdió todo color en el rostro. Esta petición queda desestimada con perjuicio, dictaminó el juez. Además, ordeno una audiencia de sanciones para el próximo mes. Y dado que los demandantes han cuestionado legalmente la capacidad mental del otorgante, queda activada la cláusula de no impugnación. Luego miró a Siena y a mis padres. Abandonarán esta sala sin recibir absolutamente nada. El mazo golpeó el estrado como un disparo. Minutos después, salí al frío estacionamiento. Mi familia parecía destrozada junto a su Mercedes arrendado. Richard intentó acercarse con las manos levantadas, como si quisiera negociar. Maya, vamos, podemos apelar esto. Podemos dividir el dinero. No necesitas quedarte con todo. Somos familia. Lo observé fijamente. ¿Familia? Repetí la palabra lentamente. ¿Como cuando pusiste los servicios a mi nombre y arruinaste mi historial crediticio? ¿O cuando tomaste prestado mi auto, lo chocaste y luego le dijiste al seguro que había sido mi culpa? ¿Ese tipo de familia? Cometimos errores, dijo Patricia con la voz quebrada. Pero somos tus padres. No puedes simplemente dejar de cuidar de ustedes. Terminé la frase por ella. Igual que ustedes cuidaron de mí culpándome por su bancarrota cuando tenía 14 años. Igual que cuando me hicieron pagar su renta durante 10 años. El rostro de Richard se volvió rojo. Tenemos deudas. Vamos a perder la casa. Ustedes estaban acabados desde hace 15 años, respondí con frialdad.
Solo me usaron para mantener las luces encendidas. Siena se lanzó hacia adelante y me agarró del brazo con suficiente fuerza para dejarme un moretón. «No puedes hacernos esto». Ni siquiera me moví. «Suéltame o llamaré al fiduciario y agregaré agresión a la lista de razones por las que deberías mantenerte lejos de mí». Me soltó de inmediato, como si me hubiera quemado. Abrí mi automóvil. Mi madre soltó un grito desesperado. «No tenemos nada. Nos estás dejando sin nada». Encendí el motor y miré a mi padre a través de la ventana. «Tienes razón, papá». Hice una pausa. «Y no tienen nada. Pero al menos ya no tienen una carga». Y me fui. En el espejo retrovisor los vi quedarse allí, inmóviles en el estacionamiento. 3 personas que alguna vez tuvieron poder sobre mí. Ahora solo eran desconocidos con ropa cara que ya no podían permitirse. 3 semanas después, el fiduciario me llamó con las cifras finales. La transferencia estaba completa. Los activos líquidos habían sido depositados. Las escrituras registradas. La orden final del tribunal había sido emitida. Todo el patrimonio de $8 millones había sido transferido legalmente a mi nombre como única beneficiaria restante. Cada cuenta. Cada propiedad. Cada inversión que mi abuelo había construido durante toda su vida. Todo era mío. La audiencia de sanciones había concluido 2 días antes. El juez multó al abogado de Siena con $30,000 por presentar una demanda frívola y lo remitió al colegio de abogados para una revisión disciplinaria. Mis padres y Siena recibieron sanciones individuales de $50,000 por presentar declaraciones falsas bajo juramento. Eso además de los $150,000 en honorarios legales que ya debían. Siena se declaró en bancarrota bajo el capítulo 7 la misma tarde en que se impusieron las sanciones. Durante el proceso de investigación también aparecieron inconsistencias en la historia de las deudas empresariales de mis padres. La misma historia por la que me habían culpado toda la vida. El Servicio de Impuestos Internos inició una auditoría. 6 meses después recibí una carta de su abogado. La auditoría había resultado en una determinación de $200,000 en impuestos adeudados por ingresos no declarados y deducciones fraudulentas. Ahora enfrentaban tanto la deuda como posibles cargos penales por evasión fiscal. Estaba sentada en el estudio de mi abuelo. Mi estudio ahora. La habitación todavía conservaba el leve aroma de su loción para después de afeitar y de los libros viejos. El desgastado diario de cuero descansaba sobre el escritorio frente a mí. El mismo libro que me había salvado. Lo abrí en la última entrada escrita 3 días antes de su muerte. Maya fue la única que apareció cuando realmente importaba. La única que cumplió con sus responsabilidades sin preguntar qué recibiría a cambio. Cuando yo ya no esté, intentarán quitarle todo porque es lo único que saben hacer. Este fideicomiso no trata solo de dinero. Se trata de asegurar que la única persona que lo merece no sea destruida por quienes siempre la vieron como una cuenta bancaria. Cerré el libro con cuidado. Después abrí mis contactos en el teléfono. Papá. Mamá. Siena. No los bloqueé. Simplemente los eliminé. Uno por uno. Ya no eran familia. Solo eran extraños que alguna vez conocieron a una chica que pagaba sus cuentas. Y esta vez, cuando volvieron a tocar la puerta. No respondí.